aguda, solo son conceptos más claves de insuficiencia renal aguda. Entonces, a ver. Insuficiencia renal aguda sabemos que es el fracaso, ¿sí?, de la filtración glomerular, ¿sí? Entonces, ese fracaso renal agudo se debe más que todo a una reducción de filtrado glomerular, ¿sí? Ese filtrado glomerular, esa alteración, esa reducción puede ser más o menos rápida, entonces la mayoría de veces va a ser reversible. ¿En qué contexto clínico, en qué escenario es más frecuente? Pacientes con urolitiasis. Hay pacientes que son productores de cálculos y muchas veces lo hacen de forma bilateral. Entonces hacen uropatías obstructivas. Esa es una causa, ¿sí? Otra causa frecuente, otro escenario clínico que a ustedes les van a plantear, si llegan los casos y les plantean, el paciente, uno es el de la litiasis renal con fracaso renal agudo. Otro paciente con fracaso renal agudo es el séptico. El paciente séptico les hace fracaso renal agudo por hipoperfusión, ¿sí? Entonces, por eso siempre se hace hincapié, calcular el volumen urinario, calcular el diuresis por hora, entonces, con ese fin. Entonces, estos pacientes comienzan a incrementar azoados, creatinina, urea, creatinina, urea. Otro escenario clínico de fracaso renal agudo son fármacos, aminoglucósidos, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre presente eso. Y por secuencia lógica vamos nosotros haciendo nuestro caso clínico, vamos desarrollando nuestra pregunta, entonces ya vamos en un terreno firme porque hemos repasado conceptos básicos, ¿sí? Entonces, siempre debe ser así. Entonces, hablando ya de insuficiencia renal, para mí esos son los tres casos que se pueden plantear. Entonces, uno, que el paciente no necesariamente les van a decir o les va a decir el paciente o les van a decir en el examen creatininas y ureas elevadas. Solo con que digan que está oligúrico, ¿sí?, con eso ya nos están hablando de un fracaso renal agudo, ¿sí? Entonces, si el paciente nos expresa que tiene disminución del volumen de diuresis, podemos estar frente a oliguria o lo que es una anuria. Entonces, esto lo usamos mucho en la práctica clínica, cálculo de gasto urinario. Nosotros debemos saber cómo va el gasto urinario de nuestro paciente. Y esta es la fórmula. La diuresis dividida para las horas, dividida para el peso, ¿sí? No es regla 24. Si quieren hacer un gasto urinario en 12, le ponen 12 o le ponen 6, ¿sí? Entonces, es diuresis por hora por peso. Entonces, acá está el ejemplo. Si nuestro paciente es de 60 kilos y solo ha orinado 300 cc en un día, les va a dar este resultado final, 0.2. Entonces, aquí está la forma de clasificar. Anuria es por debajo de 0.3, ¿sí? Entonces, ya en este caso, este paciente es un paciente que está anúrico. Si la fórmula le sale en su paciente 0.4, 0.7, es oliguria. Entonces, para eso sirve esto de gasto urinario y eso sí les va a servir y lo necesitan memorizar. Esto de acá, gasto urinario, ¿sí? Porque para todo les sirve, ¿sí? Para ver si están hidratando bien al paciente, para ver si el paciente tiene una mejoría clínica o ha empeorado de forma clínica su parte renal, porque eso muchas veces traduce en problemas de hipoperfusión o obstrucción, ¿sí? Entonces, para mí el gasto urinario es otro signo vital. Entonces, en el fracaso renal agudo se debe a una mala función del riñón. Entonces, se van a producir también alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del equilibrio ácido-base. Como todo fracaso renal puede haber hipercalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia y acidosis metabólica. Entonces, estos siempre van a estar en los casos clínicos y en los escenarios prácticos. Entonces, es fundamental siempre conocer las causas que ocasionan anuria, ¿sí? O los pacientes que tengan diuresis conservada. Entonces, la utilidad y este atajo, esto es un atajo cuando tenemos opciones de preguntas. Ver si ese fracaso renal agudo son dos cosas. Que el paciente esté con anuria o que el paciente esté orinando, ¿sí? Si tiene un fracaso renal en este grupo, anuria y fracaso renal, hay que pensar en que son los dos riñones afectados, ¿sí? Que se está afectando de forma bilateral, o bueno, si es monorreno unilateral.
Entonces, ¿qué va a hacer? O infarto renal bilateral, o trombosis renal, o necrosis cortical, o necrosis tubular aguda severa, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un fracaso renal bilateral, ¿sí? Un fracaso renal agudo en un paciente que no orina. Pero si el paciente orina, o sea, tiene su fracaso renal, pero está orinando, quiere decir de que la afectación es del parénquima, ¿sí? Es una afectación parenquimatosa, bien sea por nefrotoxicidad, por glomerulonefritis aguda o una nefritis intersticial aguda, ¿sí? Entonces van a salir orinas de mala calidad, solo es orina. Si a esa orina de ese paciente con fracaso renal agudo le hacemos exámenes, va a haber alteraciones de sodio urinario, van a haber alteraciones de osmolaridad urinaria, porque no está funcionando la unidad funcional del riñón, ¿sí? Entonces, esos dos escenarios vamos a enfrentar en los casos clínicos. Entonces, ustedes deben llevar las herramientas y las armas adecuadas, ¿sí? Yo sé que a veces pensamos de que hay información que no sirve. Eso nadie puede definir en medicina si la información va a servir o no, ¿sí? Toda esta información es muy útil, ¿sí? Es muy útil. Yo les digo porque es la que yo he usado y a mí me ha servido, ¿sí? Entonces, siempre hay que hacer el esfuerzo y repasarlo y siempre volverlo o a ver la clase o a leerlo, ¿sí? Porque si les ponen el caso clínico de un paciente con un fracaso renal agudo, entonces el algoritmo, el atajo que yo tengo práctico es ver si está orinando o no, nada más. Entonces ahí reduzco las posibilidades diagnósticas y tengo ya voy más orientado, ¿sí? Si está orinando, quiere decir de que ese paciente tiene afectación de parénquima. Entonces puede ser una glomerulonefritis, o una nefritis intersticial, o una necrosis tubular aguda por nefrotoxicidad. Y si no está orinando, quiere decir que hay una obstrucción, ¿sí? Pueden ser causas de forma bilateral, infarto renal, trombosis renal, necrosis cortical, necrosis tubular aguda severa. Entonces siempre usar esos tips que se están dando, ¿sí? Entonces, otra forma también que debemos tener presente de clasificar o dividir el fracaso renal agudo es la que siempre hemos conocido, de acuerdo a dónde está localizada la causa, que el prerrenal, que el renal y que el posrenal, ¿no? Entonces, pero recuerden siempre ver si el paciente orina y no orina, porque ahí también podemos clasificar a nuestro paciente, pero eso más que todo para las preguntas, ¿no? Entonces, los tipos de fracaso renal agudo, los prerrenales es todo lo que disminuye la perfusión renal. A mí siempre rápido se viene a la mente, si disminuye perfusión renal es hipotensión. Si es hipotensión, hay que ver si es por pérdida de líquido, por vómitos, diarreas, deshidratación, por quemados, eso puede ser insuficiencias renales agudas prerrenales, ¿sí? La otra que sea por estados de choque cardiogénico, choque séptico, ¿sí? Cualquier otro tipo de choque obstructivo. De ahí, si es una insuficiencia, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda, la prerrenal por perfusión renal, hay pacientes que los van a intubar y la inducción de la sedación, de la analgesia, les baja la presión, se chocan, a veces por los fármacos, entonces después comienzan a elevar azoados por esa mala perfusión que tuvieron. Entonces, también es una causa. Lo otro es lo parenquimatoso, toda enfermedad que les vaya a afectar el tejido renal, ¿no? La glomerulonefritis, las nefritis tubulointersticial. Y estas causas son frecuentes, las obstructivas o postrenales, ¿sí? Pueden ser por cálculos, pueden ser por tumores que estén, por ejemplo, una pelvis congelada de una paciente que tenga una neoplasia, ¿sí? Urogenital. Entonces, como los uréteres también a nivel de pelvis se van a estrechar, entonces el paciente va a hacer una posrenal. Entonces acá viene un caso. Bueno, acá vienen varios casos, pero nos preguntan algo específico. De todos estos pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿cuál de estos probablemente exhibirá hidronefrosis bilateral en ecografía renal? Entonces, nos están hablando de insuficiencia renal aguda, pero nos están preguntando de esta insuficiencia renal aguda, ¿cuál es posrenal? Porque nos están hablando de hidronefrosis bilateral en ecografía. Entonces nos dicen, la opción A es un varón de 19 años de edad con púrpura fulminante por septicemia gonocócica. Entonces nos está hablando de un estado de sepsis, ¿sí? El otro es
mujer de 37 años, sometida a quimio, a radio, por cáncer cervicuterino avanzado. El otro es un varón de 48 años de edad con insuficiencia renal crónica por hipertensión que recibió medio de contraste iodado para angiografía abdominal. El otro escenario es un hombre de 53 años con púrpura trombocitopénica trombótica secundaria a Escherichia coli. Y el otro caso es una mujer de 85 que vive en asilo de ancianos y padece pielonefritis y septicemia. Entonces, por eso siempre hay que clasificar las enfermedades, tener claro y siempre repasar las clasificaciones de cuando se estudia una enfermedad para también poder desarrollar las preguntas. Porque ya como tenemos claro el prerrenal, el renal y el posrenal, comenzamos a descartar. Pielonefritis y septicemia no entra en posrenal. Esta púrpura trombocitopénica trombótica secundaria tampoco entra en posrenal. El paciente con insuficiencia renal crónica tampoco. Todo esto es renal. ¿Sí? Esto es prerrenal, esto es mixto porque tiene septicemia y tiene pielonefritis. El único que entra en posrenal va a ser esta paciente porque tiene un cáncer. ¿Sí? Entonces, por eso dice que exhibe hidronefrosis. O sea, se tapan los uréteres. Entonces, la orina se va a retener y va a provocar hidronefrosis bilateral en ecografía. Ese es otro dato importante de buena práctica. Insuficiencia renal de reciente diagnóstico necesita una ecografía para evaluar la morfología de ese riñón, su relación de corteza médula, ver su estructura pielocalicial, ¿sí? Entonces, eso también ayuda mucho. Entonces, en esa paciente fue una obstrucción posrenal. Hay que tener claro esto, potencialmente reversible. Todo esto es potencialmente reversible en una insuficiencia renal aguda, toda obstrucción posrenal. Entonces, el paciente que tiene una obstrucción posrenal va a exhibir hidronefrosis bilateral. Entonces, bueno, acá en el desarrollo de esa pregunta fue porque ese paciente tenía un cáncer cervicuterino avanzado, tenía una invasión a aparato urinario y a retroperitoneo. Entonces, en cuanto a lo que es lo obstructivo posrenal, ¿sí? Siempre es muy sencillo de identificar porque va a aparecer una dilatación por arriba del punto que se tapó. O sea, o el ureter dilatado o una hidronefrosis. Las causas, estenosis de ureteral, patología prostática, las neoplasias vesicales, las litiasis y fibrosis retroperitoneal. El tratamiento siempre va a ser solucionar obstrucción. Entonces les pueden preguntar por renal, por una prostática o por una litiasis más que todo. ¿Sí? Las otras causas no es tan frecuentes. Entonces, quien desarrolla una pregunta va a ser una pregunta de baja complejidad, pero enfocado en un postrenal y el tratamiento siempre va a ser solucionar la obstrucción. Siempre que sea renal obstructivo, un renal agudo obstructivo debe ser bilateral, ¿sí? Porque si solo es un lado, el otro riñón compensa la función. Bueno, acá más que todo es un tipo de pregunta de cuestionamiento directo, porque están cuestionando cuál es una causa de insuficiencia renal aguda isquémica. Y lo sacan directamente de una forma técnica, de un párrafo o de una definición o de una estructura teórica del libro. Entonces, por eso es una pregunta de cuestión. Siempre hay que repasar y tener claro muchos conceptos. Entonces, bueno, esto más que todo es para repasar la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda isquémica. Entonces, va a haber apoptosis y necrosis de células tubulares, va a haber menor vasodilatación glomerular en respuesta a óxido nítrico, mayor vasoconstricción glomerular en respuesta a concentración elevada de endotelina y mayor adherencia leucocítica en el glomérulo. Esa es la fisiopatología de una insuficiencia renal aguda isquémica. Entonces, por eso todos esos literales son las causas, ¿sí? Porque la isquemia va a provocar eso, necrosis de células tubulares, va a haber apoptosis. A nivel, de lo que es el glomérulo, las arteriolas glomerulares son muy importantes, la relación de la vasodilatación o vasoconstricción que puedan tener, ¿sí? Entonces, en ese paciente
en un caso de una isquemia a nivel renal o una hipoperfusión, se va a alterar esa capacidad de regulación de esos capilares glomerulares. Y lo otro es que los leucocitos se adhieren más al glomérulo. Entonces, esa insuficiencia renal aguda tiene la aguda isquémica tiene sus causas potenciales, ¿sí? Tiene tanto anomalías microvasculares y tubulares, como lo veníamos repasando. Entre las causas de insuficiencia renal aguda postoperatoria, pacientes con cirugía cardíaca, lo que trata de expresar, o lo que se trata de expresar es que un paciente de una cirugía de ese tipo, muchas veces desarrollan presiones arteriales muy bajas, ¿sí? Entonces, es hipoperfusión. Pacientes diabéticos, pacientes que hayan sufrido hemorragia e hipotensión transoperatoria también es en causa. ¿Por qué diabéticos? Porque el diabético ya tiene una nefropatía crónica. Entonces, ese paciente diabético con nefropatía crónica, cualquier cosa le puedes descompensar esa enfermedad renal crónica y se puede ya manifestar de una forma aguda. La hipotensión transoperatoria, como les manifestaba a los pacientes cuando se los induce a sedación, analgesia, o si hay sangrado abundante, todo lo que haga que reduzca la presión arterial. Acá tenemos el caso de un paciente de 57 años de edad. Este paciente tiene antecedentes de diabetes, tiene nefropatía crónica y tiene ya una creatinina basal de 1.8. Esto es muy frecuente de ver. Esto siempre hay pacientes así, que ya tienen creatininas de 1.5, de 2, y llevan su vida aparentemente normal, ¿no? Tienen su nefropatía crónica, ¿sí? Pero hay situaciones que a veces hace que eso avance. En este caso, a este paciente le hicieron un cateterismo cardíaco por un infarto agudo de miocardio. Entonces, después le diagnostican una insuficiencia renal aguda secundaria al medio de contraste iodado. Entonces, eso es otro punto importante, el uso de contraste iodado. Entonces, es muy clásico este caso clínico, puede ser preguntado en cualquier momento, porque nuestra población, como vuelvo a repetir, la morbimortalidad, diabético, hipertenso, enfermedad renal crónica, pacientes con factores de riesgo cardiovasculares altos. Entonces, si hay factor de riesgo cardiovascular alto, una complicación de ellos es los infartos agudos de miocardio, entonces tienen que ir a cateterismo. El cateterismo cardíaco, este procedimiento debe usar contraste iodado, ¿sí? Se usa contraste. Entonces, eso les hace que se lesione más el riñón. Yo he visto muchos casos, pacientes que así, con esto, ya tienen nefropatía crónica y bueno, lastimosamente tienen un infarto al corazón, tienen que ir a cateterismo y ahí ya es riesgo-beneficio. Entonces, lo que se hace ya después, esos pacientes muchas veces ya tienen que comenzar diálisis. Entonces, bueno, siguiendo con esta pregunta, nos dicen que los enunciados siguientes son verdaderos en relación con su insuficiencia renal aguda, excepto. Entonces, la excreción fraccionada de sodio será reducida, que si la creatinina alcanzará un punto máximo entre 3 a 5 días, la diabetes lo predispuso a padecer nefropatía secundaria en medio de contraste y la obstrucción tubular transitoria precipitada por el medio de contraste contribuyó a la lesión renal aguda. Entonces, todos estos literales son correctos. El sodio a nivel urinario se va a reducir. La creatinina va a aumentar después de las 72 horas. El ser diabético, el ser hipertenso, ya hace que el paciente tenga nefropatía. Entonces, esa nefropatía crónica lo hace más susceptible al daño al riñón. Y el yodo lo que hace es una obstrucción tubular transitoria precipitada, ese medio de contraste, y eso contribuye a la insuficiencia renal aguda. No se observan cilindros de leucocitos en sedimento urinario en el estudio de microscopio. Esa es la falsa. Entonces, acá hay varios conceptos sobre lo que es medios de contraste, sobre los factores de riesgo de nefropatía por medios de contraste. Entonces, acá entran estos grupos de pacientes. Entonces, todo diabético, ¿sí?, tiene factor de riesgo de nefropatía por medio de contraste. Insuficientes cardíacos también. Los pacientes con nefropatía crónica preexistente, los pacientes que ya tienen insuficiencia renal por mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia de las células plasmáticas. O sea, es una neoplasia hematológica. Mieloma múltiple es una enfermedad hematológica en donde hay muchas proteínas en la sangre. Entonces, la elevada cantidad de proteínas en la sangre se precipitan también a nivel renal. Son las proteínas de Bane-Jones. Entonces, esos pacientes hacen insuficiencia renal. Incluso para mieloma múltiple,
hay una mnemotecnia o un análisis en que todo paciente anciano con fractura patológica e insuficiencia renal hay que descartar mieloma múltiple, porque el mieloma múltiple también predispone a fracturas patológicas, ¿sí? Entonces, esos pacientes con mieloma múltiple hacen insuficiencias renales y fracturas patológicas. Y bueno, lo otro es frecuente tener diabéticos, insuficientes cardíacos o pacientes que ya tienen nefropatía crónica. Entonces, la creatinina se va a comenzar a elevar después de que estén expuestos al contraste entre 24 y 48 horas y alcanzan un pico máximo entre el tercer y quinto día. Entonces, los mecanismos ya los repasamos. ¿Por qué este contraste iodado les va a producir insuficiencia renal aguda? Entonces, obstrucción del túbulo transitorio, ¿sí? Hipoxia de la médula renal y obstrucción de vasos pequeños y daños citotóxicos. El sedimento urinario es el análisis de orina. Bueno, cuando se analiza el sedimento, no debe tener cilindros. Acá tenemos otro caso. Este paciente tiene 54 años de edad, va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos médicos. Entonces, este caso también, eso es algo muy frecuente en la práctica, entonces por eso los utilizamos para de esa forma ir aprendiendo. Siempre van a haber pacientes así, septicemias. Entonces, septicemias, antes del COVID, las bacterianas. Ahorita con el COVID, estas septicemias por COVID, ¿sí? Entonces, la septicemia hace que el paciente, si no es manejado bien o no es manejado a tiempo, empeore. Entonces, todo estado de sepsis lleva a fracasos de múltiples órganos. Por eso es el hincapié en detectar de forma temprana una sepsis. Entonces, la septicemia va a ser una, fallo renal, eso es un fracaso de órgano. Otro es fallo hematológico, comienzan a bajar las plaquetas. Otro es fallo respiratorio. Y el otro es fallo cardiovascular, el choque. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Entonces, es clásico esto. Paciente, adulto, va a terapia por sepsis. Acá en este caso es una neumonía neumocócica. Va a ventilador mecánico, usa vasoactivo. Esto es otro detalle importante en el caso clínico, el uso de vasoactivos. Entonces quiere decir que está chocado, tiene un choque séptico, ¿sí? Entonces necesita respirador y noradrenalina para mantener una presión media más de 60. Los estudios hemodinámicos con penetración corporal demuestran que la presión de llenado de cavidades izquierdas del corazón es adecuada. Entonces, y no se conoce disfunción de ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese choque no es cardiogénico. En su tercer día de estancia hospitalaria, el gasto urinario desciende y la creatinina se eleva a 3.4. Entonces, siempre es importante vigilar, observar a todo paciente grave, a todo paciente en sepsis, pacientes con choques sépticos, pacientes que le estemos dando vasoactivos. Entonces, este paciente, para eso se mide el gasto urinario diario, para eso es la fórmula que vimos previamente. Entonces, ese gasto urinario le desciende a ese paciente. Entonces, la creatinina se elevó a 3.4. Le diagnostican lesión tubular aguda. Entonces, ¿cuál de los fármacos siguientes mejora el resultado en este tipo de nefropatía tubular aguda? Entonces, esto es muy frecuente y siempre pasa y siempre nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Entonces, para eso hay que tener claro la fisiología renal, las enfermedades renales, ¿sí? Entonces, porque al enfrentarnos a esto nuestra mente quiere resolver. Entonces, realmente, bueno, acá por eso nos preguntan, ¿cuál de los siguientes fármacos mejora el resultado en este tipo de paciente, en este tipo de nefropatía? Furosemida, Bocetan, dosis bajas de dopamina, factor de crecimiento similar a insulina. Furosemida, muchas personas, no está orinando, le dan furosemida, ¿sí? O dopamina, como la dopamina es dosis respuesta, a ciertas dosis la dopamina mejor aumenta la diuresis, pero realmente ningún fármaco está demostrado, ¿sí?, que mejore esa situación. Entonces, por eso, por desgracia, los cuidados de los pacientes graves que tienen insuficiencia renal aguda siempre son cuidados paliativos. No hay ningún tratamiento específico que mejore ese resultado. Entonces, los fármacos que de manera específica demuestran que no tienen ningún beneficio, ¿sí?
Entonces, lo más importante siempre en estos pacientes es mantenerlos bien perfundidos, volumen, o sea, darle una buena perfusión, darle un buen aporte de líquidos, ¿sí? Los diuréticos solamente en pacientes con volumen suficiente de líquido y que tengan flujo urinario reducido. Entonces, esto más que todo entra en el contexto y entra más a campo de pacientes en estado crítico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para manejar de una forma exacta este tipo de pacientes se necesita una monitorización hemodinámica, ¿sí? Como lo detallaba en ese caso, que medían las presiones y el llenado de las cavidades izquierdas, ¿sí? Entonces, estos pacientes que están en estado crítico y son manejados en terapia intensiva, sí se usa mucho la ecografía pulmonar, ecografía hemodinámica, que es para ver cómo están esas venas cavas, para ver si realmente ese paciente tiene depresión de volumen o no. Pero lo adecuado siempre es mantener una buena perfusión.